Saludos desde videotutoriales.com, os habla Jesús Conde. Con lo que ya hemos visto de JavaScript ya tenemos que conocer bastante bien las variables y sus distintos tipos, cómo crearlas, cómo utilizarlas. Comparando el lenguaje de programación con un idioma, ya conocemos las palabras y sabemos cómo usarlas para crear frases. Pues ahora iniciamos un nuevo bloque en el que vamos a empezar a ver cómo podemos usar esas entre comillas palabras y frases, esas variables para establecer comparaciones, llevar a cabo comprobaciones y evaluaciones de los valores que contengan. Empezamos, por tanto, a ver las herramientas que JavaScript nos provee para todas estas actividades. Y empezamos con las declaraciones condicionales. Aquí puedes ver un resumen de lo que vamos a tratar en este bloque. En resumen, nos pararemos especialmente en ver los operadores específicos para trabajar con condicionales, incluidos los que se llaman justo así, los operadores condicionales, aunque hay otros que se suelen usar con condicionales también muy importantes que veremos. Veremos los distintos usos de la declaración if y de la declaración else, que hacen exactamente lo mismo que en el idioma inglés hacen esas dos palabras, la palabra if y la palabra else. Veremos también cómo podemos establecer condiciones múltiples, no una única condición, y terminaremos, como estamos haciendo en todos los bloques, con un trabajo práctico en el que usaremos lo fundamental de lo que hemos aprendido en este bloque. Empezamos entonces el estudio de los condicionales con la declaración if. Porque una de las características más importantes del lenguaje de los ordenadores es su capacidad para comprobar y comparar valores. Esto permite que nuestros scripts se comporten de modo diferente según los valores que tengan las variables o según las entradas que vayan haciendo los usuarios. Y la declaración if es la principal declaración condicional en JavaScript y en muchísimos otros lenguajes de programación. Esta declaración significa en gran medida lo mismo en JavaScript que lo hace en la lengua inglesa, en este caso, o que lo hace nuestro condicional sí. Vemos aquí, por ejemplo, lo puse en castellano, creo que no hay ningún problema por ello, lo que sería una declaración condicional típica en el idioma español. Esta declaración, como podemos ver, consta de dos partes. Una primera, que es una condición, si suena el teléfono, y una acción, contéstalo. Por lo tanto, como vemos, la frase lo que hace es decir que si suena el teléfono, en ese caso, solo en ese caso, entonces tenga lugar la acción de contestarlo. Pues la declaración if en JavaScript funciona exactamente del mismo modo. Vemos aquí un ejemplo muy sencillo de una declaración if. Esta declaración, del mismo modo, incluye también una condición, que es esta primera parte, si A es igual a 1, y una acción. Muestra este mensaje en la ventana de alerta. Por tanto, lo que hace JavaScript es comprobar si la variable A es igual a 1 y si es así lleva a cabo una acción, que en este caso es abrir una ventana de alerta con un mensaje. Con lo que ponemos aquí, si no es así, si no se cumple esta condición, pues JavaScript simplemente no hace nada. Cuando usamos una declaración if, lo primero a tener claro, como siempre, es la sintaxis que vamos a utilizar. De nuevo, como ocurre en JavaScript, la sintaxis siempre tiende a ser lo más sencilla posible. Si usamos una única declaración, una declaración simple como la que aquí vemos, no es necesario, como vemos, utilizar ningún tipo de separación. Simplemente ponemos la condición y ponemos seguido la acción.
Pero también va a ser muy común que cuando usemos un condicional queramos que en lugar de una única acción se lleven a cabo una serie de acciones o acciones múltiples. Para ello tendremos que encerrar esas acciones entre llaves. Sería algo tan sencillo también como, por ejemplo, vamos a darle para adelante para que quede bien puesto. Sería aquí, como vemos, la llave, y ahora puesto entre llaves todas las acciones que quisiéramos que se produjeran. Por ejemplo, si quisiéramos una segunda acción debajo de esta, vamos a poner algo sencillo, pues por ejemplo que A sea igual a 0, cambiar el valor de A al mismo tiempo. Y desde luego, al terminar, también volver a cerrar las llaves. De este modo, ahora, como vemos, tenemos una declaración condicional que, si se cumple, lo que hace es quitar una ventana de alerta con el texto, encontrado el número 1, y convertir el valor de A 0. Lo vemos aquí en un ejemplo, no tiene nada que explicar, es justo lo mismo. Recuerda que tienes que poner la variable para dándole un valor. Aquí lo que hacemos es darle el valor 1, por lo tanto se cumple la condición, y lo que va a hacer las dos acciones que aquí indicamos. Un mensaje de alerta haciendo que aparezca un mensaje con encontrado el número 1 y convertir la variable a 0. Y justo después lo que hago es poner debajo un document_write a para ver cómo si posteriormente, después de que se ha llevado a cabo estas dos acciones, A pasa a tener el valor 0 como tiene que ocurrir. Lo probamos, pues ahí va nuestro primer condicional. Como vemos, empieza poniendo la ventana con encontrado el número 1. Recuerda que hasta que no pulsemos en aceptar, el script está parado. Cuando le demos, pues es cuando nos pondrá el document_write. Pulsamos sobre aceptar y observa cómo es cuando aparece aquí 0. Como ya dijimos, si el valor de A es distinto de 1, cualquier otro valor, pues ya tienes que saber perfectamente lo que ocurre. Si pulsamos sobre F12, pues aparece 4, bien por otra parte, por esta parte que tenemos aquí. El document_write sí que recuerda que está fuera del condicional, pero el condicional en sí no se ejecuta porque A no es igual a 1. Si borramos esa parte ahora, si lo hacemos, simplemente no tiene que hacer. La acción que se va a llevar a cabo parte siempre, por tanto, de una declaración if, pero esa declaración tiene que después incluir una expresión, que es lo que se denomina una expresión condicional, en la cual siempre vamos a comparar dos valores. En el ejemplo que hemos usado antes, lo que comparábamos era A y 1, pero es un ejemplo del tipo de comparaciones que se puede hacer. Esto, lo que aquí vemos entre paréntesis, es lo que se denomina una expresión condicional. Y siempre tiene que incluir esos dos valores a comparar, que pueden ser variables, pueden ser constantes, pueden ser datos o pueden ser expresiones. Aquí, por ejemplo, como vemos, tenemos una variable A y tenemos simplemente un dato, un número, el número 1. Pero del mismo modo podríamos comparar dos variables, A y B, podríamos comparar dos números, podríamos comparar expresiones. Cuando nos referimos a expresiones en general, pues por ejemplo uno de los lados podría ser 3 dividido por 4 o 5 por 3, sería una expresión que se puede usar también perfectamente dentro de un condicional. Y entre los dos valores a comparar está siempre el operador condicional. Este operador es el que le dice a JavaScript cómo tiene que comparar esos dos valores. Por ejemplo, este operador que vemos aquí es el operador de igualdad, para comprobar si los dos valores son iguales. Y aquí vemos una lista de los principales operadores condicionales. El de igualdad, el de desigualdad, podemos decir, para comprobar que no sea igual, usando esto, aquí sería, si A no es igual a 1, sería el ejemplo. El es menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Creo que no tienen nada que explicar, simplemente hace referencia a un tema que para los que se hayan movido un poco en programación lo tienen ya muy claro, pero que si no hay que tener mucho cuidado porque puede ser un problema.
Se trata de diferenciar, de tener muy claro la diferencia entre lo que es el operador de igualdad, que es el que vemos aquí, y que como vemos son dos símbolos igual, diferenciarlo del que se denomina el operador de asignación, que es el símbolo igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el operador de igualdad lo que hace es comparar. Con esto le indicamos que compare si A es igual a 1. Mientras que el operador de asignación lo que hace es convertir el valor que se le indica en 1. Si aquí en vez de poner A con el operador de igualdad lo usamos el operador de asignación, aquí lo que hace es convertir A en 1, sea cual sea el valor que tenga A. Por eso se le llama operador de asignación, ya que convierte el valor de la variable, en este caso, a el valor que se le indica. Así que, por lo tanto, la diferencia entre el resultado de usar el operador de igualdad y usar el operador de asignación es muy importante, y de no tenerlo claro va a provocar sin duda errores constantes. Lo vemos en un ejemplo práctico con el mismo script que utilizamos antes. Aquí, como decíamos, para que esto funcione tenemos que poner primero la variable con valor igual a 1 para que se cumpla la condición. Si ponemos cualquier otro valor, a igual a 4, por ejemplo, aquí dejamos también lo de document_write, vamos a borrarlo para que no se vea. Aquí lo que va a hacer, por tanto, tal como está, es comprobar si A es igual a 1. Como no lo es, simplemente no hace nada. Si lo probamos, pues bueno, vemos como exactamente no ocurre nada, ya que no se cumple la condición. Pero observa lo que ocurre si simplemente lo que hacemos aquí es, en lugar de poner este operador de igualdad, los dos signos igual, simplemente cambiamos y ponemos 1. ¿Qué ocurrirá ahora? Pues que, aunque aquí ponga que A es igual a 4, se va a cumplir la condición y saldrá la ventana indicándonos que se ha encontrado el valor, el número. Lo vemos, bueno, hay que guardar antes, y observa como sí aparece la ventana indicando que se ha encontrado el número 1. La razón, ya lo decíamos, es que aquí estamos utilizando el operador de asignación, no de comparación de igualdad. Aquí no mira si A es igual a 1, sino que lo que hace es convertir A en 1. Por lo tanto, aquí if A igual a 1 se va a cumplir siempre. Pusiéramos el número que pusiéramos, se cumpliría siempre, porque aquí lo que hace es convertir A en el valor que le indicamos, y por lo tanto esto se cumple siempre. Aquí pongamos 8, pongamos 7, pongamos lo que sea, saldrá lo que aquí está. Eso no va a cambiar. Pero esto es un ejemplo de la diferencia enorme que hay entre utilizar el operador de igualdad o utilizar el operador de asignación. Usar una vez el signo igual o usarlo dos veces. Por tanto, algo muy importante a tener en cuenta. En fin, es de las cosas que se pueden considerar básicas en programación, pero espero que le quede claro a todo el mundo. En muchas ocasiones seguro que queremos comparar una variable para más de un posible valor, o también comprobar más de una variable a la vez. JavaScript incluye para esto los llamados operadores lógicos. Por ejemplo, podemos ver cómo estas dos primeras declaraciones que tenemos aquí, estos dos condicionales, comprueban condiciones diferentes. Sin embargo, en los dos casos ejecutan la misma acción. La primera comprueba si la variable teléfono tiene un valor vacío, y la segunda si la variable email tiene un valor vacío. Pero las dos, como acción, abren una ventana de alerta con el mensaje error, como aquí vemos. Pues usando un operador lógico, en este caso el operador OR, podemos combinar las dos declaraciones en una única declaración simple que desencadena la misma acción. Traducido del lenguaje máquina a castellano, esto lo que diría es que si la variable teléfono tiene un valor vacío, o si la variable email tiene un valor vacío, entonces que se abra una ventana de alerta con el mensaje de error. Usamos, como decíamos, por tanto, el operador lógico
OR, que hará que se desencadene la acción si una de las dos, cualquiera de las dos condiciones, se cumple. El otro operador lógico importante es el operador AND, que de cualquiera de estos dos modos se puede escribir, igual que el OR. También AND podemos escribirlo con las letras o escribirlo con los dos símbolos del ampersand. Pero observa la diferencia. Ahora haremos algún ejemplo práctico, aunque de nuevo creo que es muy sencillo. Pero observa que aquí, al utilizar OR, la acción se ejecuta solo con que alguna de las condiciones se cumple. Si una de ellas se cumple, ya se desencadena. Si usamos el operador lógico y, tienen que cumplirse las dos. Para que se desencadene, tiene que tener teléfono un valor vacío y tiene que tener email un valor vacío. Eso es la diferencia entre usar o y usar y, que es también lo mismo que pasa cuando lo utilizamos en un idioma, en el castellano o en el inglés. El tercer operador lógico, como aquí vemos y en este ejemplo, es el operador NOT de negación, que está formado por el símbolo de exclamación de cierre y el símbolo igual. Esto lo que indica es que si no es, aquí dice que si el teléfono no tiene un valor vacío, entonces, pues en este caso, pues abre una ventana con un mensaje. Pero lo que hace, por lo tanto, es que la condición se cumple si es falsa. Aquí lo vemos en un ejemplo concreto. Creamos dos variables a la que le damos a cada uno de ellos un valor string vacío, simplemente poniendo las comillas sin valor. Y ahora aquí lo indicamos. Si teléfono aparece vacío, mensaje de error. Si email aparece vacío, mensaje de error. Son dos condicionales independientes que devuelven el mismo mensaje, que ejecutan la misma acción. En este ejemplo, tal como lo tenemos de momento, al ser los dos ciertos, los dos tener vacío el valor, nos va a poner dos ventanas de alerta con el mismo mensaje. Si lo probamos, vemos cómo aparece el mensaje de error y al pulsar vuelve a aparecer el mensaje de error dos veces por tanto. Como decíamos, podíamos simplificar esto mediante el uso de los operadores lógicos. En este caso queremos que la ventana de error se abra tanto si tiene un error teléfono como si lo tiene email. Por eso utilizamos el operador lógico OR y lo que tendríamos que hacer es aquí, if teléfono igual a vacío o, poniendo el operador lógico, email igual a vacío, entonces la acción que se desencadene. Esto de abajo ya no tiene sentido, podemos borrarlo y así nos queda ahora el script mediante el uso de un operador lógico. Recuerda que el ser OR va a hacer que la ventana se abra con que alguno de los dos sea correcto. Si bien teléfono está vacío o bien email está vacío, se abrirá la ventana. Para que no se abra, tendrían que tener los dos algún valor. Lo probamos y aquí vemos el mensaje de error. Y observa como si en teléfono ponemos un valor, por lo tanto esta primera condición no se cumple, pero si se cumple la segunda y al utilizar el operador lógico OR, tiene que seguir dándonos el mismo resultado. Guardamos y probamos y sigue apareciendo el mensaje de error. De modo rápido, observa como si en lugar de utilizar el operador OR utilizamos el operador AND, que recuerda que de este modo se puede escribir con los dos ampersands. Ahora no tiene que dar el mensaje de error, ya que para que en este caso se cumpla se tendría que cumplir en los dos y en uno de ellos no lo hace. Si de nuevo guardamos y probamos, observa cómo ahora no aparece el mensaje de error. Sin embargo, si aquí borramos esto y
y ahora sí se cumple para los dos. Si lo volvemos a probar, observa cómo ahora de nuevo sí aparece. Creo que está claro, no vamos a insistir más en esto para no hacer demasiado pesada esta parte. Creo que usaremos bastantes veces más tanto operadores como condicionales y lo fundamental creo que queda claro. Hasta ahora, como vimos, utilizando la palabra clave if, si se cumplía la condición, se desencadenaba una o varias acciones. Si no se cumplía la condición, simplemente no pasaba nada. Pero existe la posibilidad de utilizar otra palabra clave, que es la palabra clave else, que es la que le va a decir al intérprete qué es lo que tiene que hacer JavaScript si la condición no se cumple. Por lo tanto, mediante el uso de if-else, indicamos que si la condición se cumple, se desencadene una o varias acciones y si no se cumple, se desencadene una o varias acciones distintas. Como vemos en este ejemplo, es una pequeña modificación sobre uno de los que usamos antes. La primera parte sigue siendo la misma. El condicional, si A es igual a 1, se abre una ventana de alerta y convierte el valor de la variable en 0. Al ser más de una acción, va entre llaves, como ya dijimos. Le añadimos el else, que aquí lo ponemos entre llaves, pero al ser una acción solo tampoco sería necesario. En fin, como hay problema y se puede poner, casi mejor siempre poner las llaves, aunque recuerda que si es una única acción no es necesario. Y como vemos, dentro de esta acción le indicamos que si no se cumple esto, pues sea otro mensaje, que lo que va a hacer es ponernos el valor de A, que no puede ser 1, y decir que es un valor incorrecto, mediante un string, como vemos aquí, el uso del operador más. Aquí vemos el script ya elaborado. Como vemos, para empezar, creamos la variable A y le damos un valor. Aquí tiene un valor de 3. Un condicional if que dice que si A es igual a 1, se abre una ventana de alerta con el mensaje encontrado el valor 1 y cambia el valor de A a 0. Else, en caso de que no se cumpla, que se abra una ventana de alerta con el mensaje A, por lo tanto nos va a dar el valor que tenga la variable, aquí sería 3, más, y después un string, entre comillas, observa que dejo un espacio al principio para que no se pegue A al string, el valor 3 es un valor incorrecto, sería lo que nos devolvería en este caso. Observo también como en el ejemplo aquí creado no uso las llaves en else, no es necesario. En if sí, porque son dos acciones. Recuerda, cuando se llama de una acción, poner las llaves. En else, al ser solo una acción, no es necesario ponerlas. Aunque no es mala costumbre ponerlas siempre, y así nos ahorramos problemas y siempre queda más claro el script para saber qué está dentro de qué. Lo probamos. Y observa cómo nos aparece la ventana con el valor que tiene A, 3, y después el string es un valor incorrecto. Si cambiamos y ponemos aquí 1, lo guardamos y lo volvemos a probar, ahora se cumple la condición if y tiene que aparecernos el primer mensaje. He encontrado el valor 1 y recuerda que también modifica el valor de A, que pasa a ser de 0, como aquí indicamos. Pues creo que con esto, cosas que de entrada suelen parecer súper complicadas, como los arrays, como el conditional if, como el if else, pues en verdad son bastante más sencillos de lo que podría creerse. Pues además de la declaración if y de la declaración if-else, JavaScript nos provee también con un tipo de abreviatura de expresión condicional que podemos usar para hacer las decisiones más rápidas. Se trata de una sintaxis para poder hacer exactamente lo mismo que acabamos de ver, solo que por el modo de escribirlo es más rápido. De entrada es de ese tipo de cosas que suelen llevar a la gente a liarse. Esto es un lío. Simplemente con el sistema que dijimos antes se pueden crear los condicionales sin problema. Pero hay otra forma,
como vemos aquí se la llama justo así, abreviada, de poder hacer lo mismo. Y una vez que se escribe muchas veces código, se agradece tener estos sistemas rápidos que facilitan mucho el trabajo. Se trata de una sintaxis particular específica que podemos encontrar también en otros lenguajes de programación como en C, por ejemplo. Vemos aquí la sintaxis genérica para esta forma de escribir una expresión condicional. Como vemos, para empezar, ponemos el nombre de una variable en la que podemos guardar el resultado, seguido, entre paréntesis, de la condición que queremos que se cumpla. El signo de interrogación, de cierre de interrogación, y después, como vemos, tenemos que indicar cuál es la acción verdadera, por tanto la acción que se ejecuta si la condición es verdadera, y separado por 2 puntos la acción falsa, que es lo que se ejecuta, sería el else, si la condición no se cumple. Un lío, pues no, ni muchísimo menos. Es otra vez un buen ejemplo de por qué es necesario siempre tener a mano un lenguaje de referencia rápido para saber rápidamente cómo es la sintaxis. Y después de haberlo usado 4 o 5 veces, pues veremos cómo es tremendamente sencillo. Vemos aquí en un ejemplo concreto que podríamos escribir usando el sistema if-else, tal como vemos aquí. Por lo tanto, el resultado de esto que vemos aquí y de esto que vemos aquí es exactamente el mismo. Por tanto, vemos como, en primer lugar, tenemos aquí la condición, posteriormente el signo de interrogación. El valor que aparece después del signo de interrogación será el que se utilice si el condicional es afirmativo. Y el valor que va después de los 2 puntos es el valor que se utilizará si el condicional es negativo, no se cumple. Justo lo mismo que hace aquí if, else. Lo vemos aquí en un ejemplo funcional. Tenemos una variable a la que le damos un valor, por ejemplo, de gris. Y ahora, utilizando ese método abreviado, observa cómo tenemos la variable resultado donde vamos a guardar el resultado y ponemos primero la condición. Si A es igual a blanco, interrogación, y aquí en primer lugar lo que tiene el valor que va a tener si es correcto, y tras los 2 puntos el valor si no es correcto. Aquí, como vemos, el valor es un string, correcto e incorrecto, por lo tanto si A tiene el valor blanco, resultado guardará la palabra correcto. Si A no tiene el valor blanco, como es en este ejemplo, guardará la palabra incorrecto. En este ejemplo uso, por ejemplo, document write para recuperarlo, y simplemente observando puedes ver perfectamente que lo que va a ocurrir es que nos va a aparecer escrito incorrecto, ya que el valor de A no es blanco, sino que tiene otro valor. Si lo probamos, vemos cómo nos aparece el valor incorrecto como indicábamos. Si aquí en el valor de la variable A, esto pues observa que podría tener un uso práctico, pues por ejemplo para un test. Si aquí en A tuviera el valor correcto blanco que aquí indicamos, pues guardando esto y volviendo a probarlo, observa cómo ahora nos devuelve correcto. Esto recuerda que se podría escribir exactamente lo mismo utilizando if-else. No estaría mal, sería una buena práctica que intente reconstruir esto mismo usando if-else, que es muy sencillo a partir de lo que vimos. Pues para intentar mantener los videotutoriales en torno a media hora, como dije que iba a intentar hacer, vamos a dejarlo aquí viendo un último ejemplo con un uso práctico de estos condicionales abreviados. Ya lo tenemos aquí escrito, pero observa cómo mediante el uso del método abreviado tenemos una variable llamada contador y lo utilizamos para que en caso de que tenga más de una palabra aparezca palabras, y si tiene una única palabra aparezca palabra. Esto es, como vemos, lo que nos va a devolver siempre es en el document write encontramos en el contador, posteriormente aquí el valor que tengamos en contador, aquí 3, y usamos aquí el contador para que si es igual a 1 aparezca palabra
y en el caso de que no se cumpla, que no sea igual a 1, aparezca palabras. Con esto, por lo tanto, conseguimos que, si como es ahora 3, encontramos en el contador 3 palabras. Si fuera 1, aparecería, encontramos en el contador una palabra y no una palabras o 3 palabras en otro caso. En el ejemplo que aquí tenemos, la variable tiene un valor 3, por lo tanto la condición no se cumple y hace que aparezca el valor después de los 2 puntos, que sería como el else. Aparece, por lo tanto, palabras. Si lo probamos, después de guardarlo, observa cómo aparece, encontramos en el contador 3 palabras. Lo dejamos entonces aquí. Nos queda para el próximo videotutorial en que acabaremos este bloque de ver cómo en lugar de tener una condición y lo que ocurre si no se cumple, if else, cómo podríamos poner más de una condición, utilizar justo esa otra palabra clave que es if else para poner varias condiciones y lo que va a ocurrir cuando se cumple alguna de ellas. Veremos también el uso de switch, que también podemos considerarlo como un tipo de condicional múltiple, bastante más sencillo de lo que también parece en un principio. Y acabaremos con un interesante taller de trabajo, como siempre, con cada bloque. Será en el próximo videotutorial, seguro que muy pronto, porque prácticamente es hora seguir con lo que ya empezamos. Nos vemos, os habló Jesús Conde. Hasta pronto.